Bueno, empecemos nosotras. Listo. Bueno, pues nosotras somos Andrea Galvez y Sofía Luna. Somos parte del Comité de Género Estudiantil del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, que se llama Las Furias. Y nos llamaron para ser monitoras de este evento. Hemos preparado unas preguntas relacionadas con el texto que leímos, con nuestra experiencia aprendiendo de filosofía y también relacionadas con un taller que hicimos con algunos de los alumnos que van a participar en este evento el día de hoy. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Alison, a Manuela y a Catalina por estar aquí, por estar dispuesta a responder estas preguntas. Queremos que ustedes se introduzcan un poquito y hablen pues quiénes son y sí, y se presenten. La que quiera iniciar, no sé si pues vamos en orden de cámara, Catalina. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, al departamento por organizar este evento y a las Furias por moderarlo y por hacernos preguntas. Mi nombre es Catalina González, yo soy profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. Yo me dedico a la historia de la filosofía, particularmente me dedico a la filosofía moderna. Por filosofía moderna suele entenderse la filosofía que se realiza entre los siglos XVII, XVIII, XIX. Y yo me especializo en un área de la filosofía que se llama la filosofía escéptica, el escepticismo. También me ocupo de otros temas como la retórica, eh, la metafísica, por supuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con epistemología. Y los autores principales que trato son Immanuel Kant y David Hume. ¿Quieres seguir, Alison? Muchas gracias, Cata. Sí, sigue Alison. Bueno, yo soy Alison Wolf y también soy profesora en Uniandes en el Departamento de Filosofía. Yo llegué a Colombia hace un año y medio, un poco menos, entonces todavía hablo muy mal español, como ven. Entonces, disculpa si las respuestas no tienen ningún sentido porque no hablo la lengua. Yo hago filosofía contemporánea y lo que yo llamo filosofía aplicada, es decir, filosofía de migración, filosofía feminista y filosofía de bioética y ética de sexo y sexualidad. Y dicto clases de todos esos asuntos y más. Estoy muy agradecida de ver tanta gente aquí compartiendo ese espacio con nosotros. Muchas gracias por sacar el tiempo y estoy muy feliz dialogar con nuestras buenas estudiantes de las Furias y mis gran colegas Manuela y Cata. Bueno, creo que sigo yo. Mi nombre es Manuela Fernández Pinto. Yo soy profe del Departamento de Filosofía y también del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Estoy en la universidad desde el 2015, hace ya 5 años. Yo soy filósofa de la Universidad Nacional y luego hice mi doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y me especializo en Filosofía de la Ciencia y en Filosofía de la Ciencia Contemporánea. Mis temas de investigación siempre han girado en torno como a la organización social de la ciencia y en particular me interesa mucho algo que está ocurriendo últimamente en las últimas décadas en la investigación científica que tiene que ver con el cambio del esquema de financiación. Desde hace unas 3 décadas la investigación científica pasó de ser financiada por recursos públicos a ser financiada y a desarrollarse en el ámbito privado. Y eso ha tenido una serie de consecuencias en la metodología, consecuencias epistemológicas, pero también consecuencias éticas y de impacto social en la investigación científica. Entonces, ese es mi tema de investigación principal.
y me interesa también, digamos que hacerlo con un ángulo de género, entonces me interesa mirar cómo esto ha impactado en particular a las mujeres y los estudios que se hacen con mujeres. Entonces he escrito, por ejemplo, sobre el caso de las mamografías, he escrito también sobre el caso de, por ejemplo, medicamentos para tratar el síndrome premenstrual, entre otros. En general, mis áreas de investigación son la filosofía de la ciencia, pero también la epistemología social, la filosofía feminista y la ética de la investigación. En la Universidad de los Andes también estoy encargada de dictar cursos y participar, digamos, en la formación en ética de la investigación de nuestros estudiantes. Muchas gracias a los organizadores del evento, al Departamento de Filosofía, a Andrea y a Sofía, los representantes de las Furias, por aceptar moderar este evento, a nuestros representantes estudiantiles que también están hoy acompañándonos por si alguien tiene alguna duda sobre ese ámbito. Y pues es un placer estar con ustedes hoy. Listo. Voy a explicar brevemente cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. La primera mitad, pues, tenemos unas preguntas preparadas eh, para nuestras profesoras que pues van a discutir, y la segunda mitad, pues queremos que el público haga algunas preguntas y que pues podamos seguir en la discusión. Entonces, pues vamos a dividirlo así. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat. Los representantes van a estar leyendo, entonces sí, pues va a haber gente pendiente del chat todo el tiempo. Entonces creo que empecemos pues por la primera pregunta que tenemos preparada para hoy, que es: ¿por qué es importante hablar de género dentro de la filosofía? ¿Alguien quiere comenzar? ¿Alguien se lanza? Bueno, si quieren yo comienzo para seguir esta dinámica, pero no siempre me ponen de primero. Es importante hablar de género en la filosofía porque una de las principales áreas de la filosofía es, por supuesto, la ética. Y los problemas contemporáneos sobre género tienen que ver con problemas morales fundamentales, como por ejemplo, bueno, claramente la igualdad de género y claramente el problema de la opresión de ciertos grupos sociales, como las mujeres, la población LGTB y otros grupos minoritarios o marginales. Entonces, digamos que la filosofía tiene que preocuparse por estos problemas, fundamentalmente porque se trata de problemas éticos, pero también se trata de problemas políticos muy importantes para nuestras sociedades contemporáneas. Pero además de eso, porque la filosofía ha sido tradicionalmente una disciplina muy masculina, muy patriarcal. El canon filosófico de Occidente suele ser un canon, digamos, conformado por pensadores hombres. Hay pocas mujeres reconocidas dentro de ese canon que hayan hecho filosofía. Eso no significa que haya pocas mujeres que hayan hecho filosofía en la historia del pensamiento occidental. Hay muchísimas, desde la griega antigua, la Grecia antigua hasta hoy, pero solo hasta ahora empezamos a reconocer que el canon ha sido un canon dominantemente masculino, predominantemente masculino, y que es necesario empezar a reconocer el trabajo que las mujeres filósofas han realizado a lo largo de la tradición. Manuela. Sí, gracias, Cata. Yo, para complementar, porque estoy de acuerdo con lo que Cata acaba de decir, pues enfatizar que lo que sucede ahí es que pues, es importante hablar de género en la filosofía porque la filosofía ha tenido históricamente género, o sea, ha sido profundamente masculina y ha estado profundamente masculinizada. Y por lo tanto, también las propuestas teóricas de la filosofía, epistemológicas, metafísicas, éticas, etcétera, pues han privilegiado puntos de vista masculinos. Y es importante visibilizar eso. Como decía Cata, pues esto no significa que no haya habido otras propuestas en la historia de la filosofía, pero sí significa que han estado
al margen, periféricas, y que es importante rescatarlas. Y quisiera enfatizar, para añadir algo más, que es importante hablar de género en la filosofía porque a pesar de todos los cambios que hemos hecho con miras a la igualdad de género en el mundo hoy, la filosofía continúa siendo hoy en día una disciplina profundamente masculina si vemos quiénes hacen filosofía. Entonces, la disciplina en la academia a nivel mundial es una de las disciplinas más masculinas en donde hay un porcentaje más pequeño de mujeres, desde las estudiantes de pregrado, pasando por la maestría, los doctorados, los profesores asistentes, hasta las profesoras y profesores titulares. El porcentaje de mujeres es muy pequeño comparado con otras disciplinas en la academia. Entonces, todavía hay una brecha de género muy marcada en la filosofía y entonces es importante como entender por qué y identificar las maneras en las que podemos cambiarlo. Muchas gracias, Solo Manuel. quiero agregar una cosa. Perdón, Sigue, Sofía, Ale. solo quiero agregar una cosa muy directa y muy pragmática porque estoy completamente de acuerdo con las respuestas de Manuela y Cata. Y es que también tenemos que hablar de género en filosofía porque yo quiero tener más estudiantes de diferentes géneros en el departamento. Entonces yo voy a decir súper directa, yo pienso que una manera es hablar acerca de asuntos que nos interesan a todos. Y claro, todos los géneros tenemos intereses que no tienen nada que ver con género, pero también hay muchos intereses y muchas cosas para estudiar que tienen que ver con filosofía y género y yo pienso que esa es una manera de diversificar las estudiantes y aumentar los números de ellas en el departamento. Listo, muchas gracias. Y justo con esa respuesta de Alison quedó perfecta para la siguiente pregunta que tenemos, que es teniendo en cuenta pues lo que respondieron de la importancia de hablar de género dentro de la filosofía, queremos saber cuáles son los espacios para hablar de género que ofrece la Universidad de los Andes en el Departamento de Filosofía. ¿Alguna quiere animarse a contestar? Yo puedo empezar y después Manuela. Listo, Alison. Porque lo súper bueno es que hay muchos espacios ahora en el departamento de filosofía ahora para hablar de temas de género. Y uno, obvio, son las clases, que tenemos muchas clases ahora de filosofía feminista. Y también estamos desarrollando cursos para empezar a recuperar algunas de esas mujeres filosóficas en la historia. Entonces yo voy a empezar con lo más obvio, que tomen clases con nosotros donde hablamos de esos temas. Pues otro espacio que a mí me parece súper significativo es el del Comité de Género de las Furias. De pronto Andrea y Sofía pueden decir algo más en un momento, pero pues este es, en el Departamento de Filosofía existe un comité de género, digamos, grande, donde hay profesores, profesoras y estudiantes, pero está también el Comité de Género de las Estudiantes, que se llama Las Furias. Y este es un espacio en donde pues ellas han discutido diferentes, pues desde denunciando problemas que hay en torno al género en el departamento hasta proponiendo soluciones y abriendo espacios de lectura, etcétera, para digamos, aprender y proponer soluciones a los problemas que se han identificado. Esto a mí me parece que es supremamente importante porque pues ellas han hecho incluso como unas peticiones al departamento sobre cosas que quisieran cambiar y es en verdad un espacio como de construcción colectiva muy interesante que hay hoy en día en el departamento. Y yo quisiera agregar a esto, Andrea, quisiera agregar a esto que en este momento estamos planeando
algunas iniciativas curriculares interesantes. Una de ellas es que el currículo de filosofía es un currículo en los Andes muy abierto, muy flexible, en el que los estudiantes pueden escoger diversas opciones, diversas corrientes filosóficas durante su formación. Y una de las cosas que vamos a empezar a formalizar un poco es un énfasis o profundización en filosofía y género, de modo que un cierto número de créditos del programa de filosofía puedan ser tomados en cursos que tengan unos componentes importantes de reflexión filosófica sobre el género. De modo que incluso en el currículo vamos a tener formalmente un espacio que estamos empezando a armar, todavía no lo hemos iniciado, pero estamos en ello, en el que se discutirán estas cuestiones. Listo. Muchas gracias. Ahorita la siguiente pregunta es, queremos saber, pues ya hablando de todos estos espacios y estos cambios y reformas que se están viendo, ¿en qué se diferencia entonces la experiencia de las clases de filosofía feminista con aquellas de la filosofía tradicional? ¿Cuál quiere seguir? Manuela, dale, listo, perfecto. Creo que me toca a mí, me cogió desapercibida. Ok, pues las clases de filosofía feminista se diferencian de diferentes maneras de las clases de filosofía tradicional y quiero decir que las clases de filosofía feminista se pueden dictar también de diferentes maneras. Yo creo que cada una, por lo menos de entre Catalina, Alison y yo, las dictamos seguramente de formas muy distintas. Hay una diversidad, pero yo creo que pues en primer lugar, hay como un esfuerzo, obviamente significativo, por incluir las mujeres que han estado tradicionalmente por fuera del canon, ¿no? Entonces, en las clases de filosofía feminista o con énfasis en género, pues claramente se leen mujeres filósofas y hay como un énfasis en la lectura de mujeres filósofas. Yo diría que la mayoría se lee, en su mayoría, mujeres filósofas, lo cual es claramente distinto de una clase tradicional. Pero yo creo que también en las clases de filosofía feminista hay una conciencia, por lo menos creo yo que debería haberla, hay una conciencia sobre justamente esta historia de subordinación que ha tenido la mujer en la sociedad, pero bueno, la mujer, y debo decir, o sea, por género no me refiero únicamente a la mujer, también otros grupos de identidad de género diversa que han estado históricamente excluidos del pensamiento filosófico occidental o del canon más bien. Pero hay como, debería haber esa conciencia de esa exclusión histórica y por lo tanto son clases cuya metodología también se esfuerza por ser incluyente. O sea, hay como un esfuerzo, por lo menos así lo hago yo, un esfuerzo por escuchar voces divergentes, un esfuerzo por como romper con esas, digamos, maneras de discutir muy tradicionales de la filosofía en la que se tiende mucho a atacar al otro o a mostrar lo que es problemático en el otro y más bien procuramos tener aproximaciones más constructivas, en donde haya como, si hay críticas que sean más fructíferas y en donde se haga un esfuerzo en verdad por escuchar a lo que tiene que decir el otro antes de decirle que está mal, escuchar primero. Eso diría yo que es diferente. Yo solo voy a hablar por mí misma porque todo el mundo feminista tiene sus propios métodos y etcétera. Y ese es un principio, de hecho, de pedagogía feminista. Pero hablando un poco de la experiencia, claro, mucho tiene que ver con contenido, por supuesto, pero también tiene que ver con el ambiente. Es decir, para mí uno aprende filosofía por hacer filosofía. Es decir, filosofía no es solo leer lo que otras dicen y después memorizan y tomar un examen. Es leer lo que otros dicen
para pensar qué acción quiere hacer tú o qué teoría quiere imponer tú. Entonces esa idea que la filosofía está metida en el mundo y la razón de estudiarla es tomar acciones, involucrarte en el mundo, en diferentes causas que quieren, y esta es parte, y valoramos cosas como experiencias personales, emociones, y usamos todo eso como fuentes de conocimiento. Yo pienso que este es algo muy de la pedagogía feminista. Y por eso, lo que en mi experiencia he visto es que formamos comunidades académicas dentro de clases feministas que son más difíciles formar cuando uno está estudiando filosofía sin ese toque. Es decir, que obvio eso puede pasar porque tenemos excelentes profesores aquí, todos estamos haciendo eso, pero hay algo de la filosofía feminista, filosofía de género y las ideas ahí que trabajan no solo transformar el intelecto, sino la vida personal de los estudiantes, y que ese también ayuda a formar conexiones, comunidades, etcétera, que enriquecen toda la educación en otras maneras. Y ese es un objetivo también para muchos, especialmente mí. Yo quiero ver amistades formando, etcétera, por un amor de debatir un tema súper interesante, diferente. Yo pienso que este es algo muy distinto de estudiar cosas de género en filosofía en comparación. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ya han dicho. Tal vez para mí lo más importante como de una pedagogía afín al feminismo o feminista es tomarse en serio este principio feminista de que el conocimiento es siempre conocimiento situado. Y como yo hago historia de la filosofía, para mí eso es muy importante. Para mí es muy importante en mis clases que tengamos como muy claro que el pensamiento filosófico no se realiza en el vacío, que las doctrinas filosóficas no son hechas por genios que en un momento estaban pensando cosas y se les ocurrió esto tan fantástico, sino que hay unas fuerzas sociales, políticas, históricamente constituidas, que producen un cierto tipo de reflexiones, que priorizan unos temas sobre otros, que hacen que haya unos conceptos filosóficos, que algunos conceptos filosóficos sean históricamente olvidados, otros retomados. Para mí es muy importante eso, entender que la filosofía no se da en el vacío, la hacen personas situadas históricamente, geográficamente, y que ese conocimiento refleja esos puntos de vista. Listo, muchas gracias. Bueno, esta pregunta tiene introducción y es que cuando yo estaba empezando la carrera, una vez vi que en redes sociales publicaron un artículo que, digamos, reivindicaba el papel de las filósofas políticas del siglo XX. Y lo que me impactó fue ver que la respuesta de una filósofa graduada, que es feminista, era que más bien en vez de intentar meternos en estos espacios tradicionalmente masculinos, irnos a otros campos de donde no hayamos excluidas, porque finalmente estos campos se constituyeron como nacieron de una forma violenta hacia nosotras. O sea, lo que esta feminista decía era, deberíamos dejar de alejarnos de las reivindicaciones de yo también puedo hacer esto, y más bien decir, ah, bueno, como me han excluido de estos campos, no me voy a meter en este campo porque se constituyó así y ya es así. Pero, pues bueno, conectándolo con el texto que traíamos a colación para esta sesión, el de las mujeres y el de por qué hay menos mujeres en la filosofía, pues finalmente creo que si estamos en este tipo de espacios y leyendo este tipo de temas, tenemos fe en que la filosofía
no tiene que ser así y que no tiene que ser un apague y vámonos, sino que tenemos una idea de que una noción del quehacer filosófico como algo que no, ciencia no tiene que excluir a las mujeres. Entonces me gustaría, pues digamos que discutan un poco sobre esto, o sea, qué noción de la filosofía tenemos que tener como para que creamos que valga la pena dar esta pelea, ¿sí? ¿Me hago entender? Siento que fue un poco larga la pregunta, pero ¿quién quiere empezar? Listo. Em, sí, es que pues me parece interesante, por supuesto, la pregunta me hace pensar en muchas movidas de las feministas a veces que son como, eh, sí, como si eso no nos sirve porque es patriarcal, desalgámonos, pero pues también hay muchas reivindicaciones feministas de los términos en el lenguaje, por ejemplo, porque igual son importantes, pero em, para contestar más directamente la pregunta, a mí me parece que, pues es que en últimas a las filósofas nos gusta la filosofía, o sea, nosotros no estamos acá porque se nos ocurrió de repente que íbamos a filosofía y resultó que era muy masculina, o sea, yo creo que todo, bueno, no voy a hablar por las demás, cada una dirá, pero para mí por lo menos la filosofía me toca de una forma muy profunda y visceral. O sea, a mí la filosofía o sea, tengo una atracción por el pensamiento filosófico muy importante que me hizo decidirme a estudiar filosofía y a continuar una carrera académica en filosofía. Y lo que yo quiero hacer, como, digamos, ahí es una parte más como emocional, ¿no? O sea, lo que me apasiona a mí es como en verdad sentarme a pensar estos problemas filosóficos y a buscarle argumentos o soluciones o sí, como yo creo que ese estilo bueno, no hay muchos estilos, pero digamos ese énfasis en la capacidad de pensamiento crítico, argumentativo que tiene la filosofía, es algo pues uno siente como cierta afinidad o cierta o pasión o no sé, encanto, no sé cómo otros términos decirle, eh, por lo cual uno está acá. O sea, no es como que la filosofía antes de Simón de Beauvoir esté toda mal y entonces tenemos que quemar los libros y empezar de nuevo, sino que pues ahí hay algo, en esos trabajos hay algo de esa argumentación, ese estilo filosófico que es muy atractivo y apasionante, por lo menos para mí como filósofo. Entonces, claro, pues es el reto de cómo hacemos eso que nos gusta tanto sin caer en esos problemas de exclusión, invisibilización, marginalidad que ha tenido tradicionalmente la filosofía. O sea, y pues la apuesta feminista es que sí se puede hacer, o sea, que sí se puede hacer filosofía feminista, eh, guardando tanto lo feminista como lo filosófico, o sea, que ambas cosas, o sea, que no es una contradicción hablar de filosofía feminista, que se pueden hacer ambas cosas al tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo con Manuela. Hacemos filosofía porque amamos la filosofía y porque nos habla la tradición de alguna manera. Pero además yo pienso que, eh, bueno, que los problemas de género no solamente nos interesan a las mujeres, y en esto quiero hacer un llamado también a los hombres que estén aquí y que estén pensando, uy, yo no voy a estudiar en ese departamento de filosofía porque ahí hay solo mujeres y solamente se habla de cosas de mujeres, ¿no? Yo creo que los hombres se benefician mucho, los hombres filósofos particularmente, también se benefician mucho de comprender los problemas que tienen que ver con el género. Y por supuesto, no solo los varones, sino también pues todo tipo de identidades de género no binarias, etcétera.
Entonces me parece que esta discusión no es una discusión que se deba hacer al margen de la filosofía, ni que se deba hacer al margen de los pensadores tradicionales, ni al margen de los varones. No, porque los hombres se benefician, por ejemplo, toda la corriente de nuevas masculinidades, pues también tiene mucho que decir al pensamiento filosófico, y también pues otras opciones de género también tienen mucho que decir. Entonces, de lo que se trata es de hacer la filosofía más incluyente y reconocer que ha sido excluyente por tradición, y cambiarla, ¿no? Pero esto no solamente nos compete a las mujeres, les compete a todos los demás también, porque le compete a la naturaleza de la filosofía, pienso yo. Bueno, por un lado estoy muy de acuerdo con mis colegas. Obvio, amo la filosofía, por eso lo hago la filosofía. Pero yo tengo simpatías con esas otras ideas también. Primero, pero yo quiero agregar a lo que Catalina estaba diciendo. No es solo que los hombres deben estar interesados en términos de género, tienen que reconocer que también la masculinidad y masculino es un género y filósofos hablan mucho de ese género. Entonces, ustedes pueden ir a Platón, Aristóteles, etcétera, y van a estar hablando qué es un hombre. Y nosotros podemos pensar, ¿verdad? Este es un hombre, si yo me portara así, ¿yo estaría bien? No, yo tengo mis dudas, pero por otros lados tienen muchas cosas muy interesantes para decir de qué es la masculinidad y qué es un hombre. Entonces, el tema de género es para todos, porque todos tenemos géneros. Algunos nos identificamos con muchos géneros, otros pero el género todo es para todos. Pero yo quiero, por ser un poco diferente que los demás, yo quiero reconocer que a veces uno quiere, como digo, echar a la basura toda la filosofía tradicional porque dicen cosas ridículas. Perdóname, es interesante. A mí me encanta leer Platón, pero leer Platón es eso. Ese es leer Platón para mí. Bla, 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 bla. Ay, Sócrates, qué genio que es. Bla, 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 bla. Ah, sí, Sócrates. No, ese para mí es divertido, pero ese no arregla problemas del mundo. Por otro lado, voy a rescatar a Platón porque la República es súper interesante y podemos debatir mucho de qué es justicia y todo eso. Entonces, yo voy a rescatar mi amigo Platón. Pero hay muchas cosas que en realidad no hablan acerca de temas muy importantes. Y si alguien quiere hablar acerca de esos temas, también vale la pena hacerlo y no deben sentir. Es decir, que estudiar filosofía es súper. Para mí lo que me encanta es que hay tantas posibilidades que si uno no le gusta esa área, puede investigar otra área. Y si no tiene nada que ver con Leibniz, está bien, van a sobrevivir, nada va a pasar. Pero hay cosas interesantes, contemporáneas, que estamos hablando acerca de epistemología, justicia, ciencia, conocimiento, etcétera. La metafísica, identidad, que si tenemos una identidad o tres identidades, si somos muchos seres o uno ser y todo, que es súper interesante. Y en realidad hay cosas políticas por una historia que sí, yo entiendo muchos colegas míos que sí, que no vale la pena. Para mí vale la pena, no solo porque me gusta, sino porque yo no voy a ceder el terreno filosófico a hombres. Es decir, las mujeres siempre han estado ahí, deben seguir estar ahí. En cualquier tema de la filosofía que quieren estudiar, deben estar ahí. Y yo pienso que cuando decimos, como mis grandes colegas feministas radicales, a la cual me identifico completamente,
yo pienso que están equivocados decir, no, no vale la pena interactuar nada, porque esta es una manera de decir, bueno, los hombres pueden tenerlo y nosotros no somos filósofos, jamás, jamás, somos filósofos también. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Alison. Julián, ¿podrías, por favor, silenciar tu micrófono? Julián Andrés. Sí, pues es muy interesante, o sea, en verdad, todas sus respuestas pues son muy chéveres porque son muy diversas y como que siento que muestran una tensión que hay entre que, digamos, la filosofía, o sea, por más que ha habido filósofas mujeres en todos los momentos de la historia, la filosofía se ha constituido como un campo masculino, pero al mismo tiempo creo que dentro de ese campo masculino hay algunas posibilidades de quiebre y de usar sus mismas lógicas. Para romper el sistema que ellos han creado. No sé, como a mí esas propuestas filosóficas que buscan hacer eso me parecen muy interesantes. Por ejemplo, lo que hace Laura Quintana con la estética kantiana, que uno diría, wow, Kant es un filósofo súper patriarcal, súper blanco, súper europeo, pero aún así Laura a partir de eso logra como explotar un poco como a Kant, o sea, como coger a Kant, tiempo salirse de Kant y romper estas dinámicas con las cuales funciona, bajo las cuales funciona su filosofía. Sofía, si puedo agregar una cosita que tal vez Cata va a morirse que pueda decir eso, pero, pero yo pienso que tampoco debemos aceptar esa interpretación de la historia de filosofía. Estamos aprendiendo más cada día que todos esos filósofos o muchos de esos filósofos sexistas interactuaron con mujeres en su día. Entonces, es decir, que intercambiaron cartas y leyeron obras de mujeres, etc. Entonces no, yo ahora estoy muy escéptica de la historia que, como Sarah Hogan dice, los padres nos han contado acerca de la historia de filosofía. Tal vez hay más de la historia. Entonces, la pregunta no solo es sacar a Kant para cosas, es también cuestionar si de verdad Kant estaba actuando como nosotros escuchamos y si Descartes estaba correspondiendo, Hume también, Locke también, Hobbes también. Entonces, tal vez ese también es algo muy interesante que podemos recuperar y reinterpretar la historia de filosofía, que yo no voy a hacer, pero Cata sí, y yo voy a leer ese libro cuando lo hace. Muchas gracias, Alison. Sí, súper. Muchas gracias, Alison. Y a todas por las respuestas y la pregunta estuvo muy buena. Y justamente pues ahora hablando de las formas en que se hace filosofía y con eso que Alison mencionó de que muchos de estos filósofos que hemos mencionado interactuaban con mujeres, hay como una idea de que el filósofo, el genio, crea en solitario y está aislado de los demás siempre, como lo es Descartes en la caverna con la vela, o Sócrates haciendo las preguntas para generar autoconocimiento. Entonces, se tiene la noción que para poder ser este filósofo puro hay que estar pues aislado en una montaña arriba pensando en las respuestas del mundo, y eso es lo verdaderamente profundo, lo verdaderamente puro y real de la filosofía. Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo esta visión que hay de la filosofía y del filósofo, queremos saber si ustedes creen que yo tengo que sacrificar, que uno tiene que sacrificar sus placeres corporales para ser un buen filósofo, o que si tengo que sacrificar estas interacciones sociales para realmente profundizar en la filosofía, y cómo la filosofía feminista aporta a esta noción de la filosofía. Manuela, veo tu mano levantada. Sí, es que eso primero que dijiste, pues me llamó mucho la atención porque conecta mucho con una visión que tenemos también del científico, como el científico, pues que además están conectados porque en la historia del pensamiento occidental, pues el científico en verdad no fue científico sino hasta el siglo XIX y hasta ese momento era filósofo natural, o sea, la filosofía y la ciencia estaban eran inseparables, digamos. Y tenemos esta idea del científico también como, pues, este científico loco, aislado, metido en el laboratorio,
encontrando el descubrimiento por el que se va a ganar el premio Nobel. Y es un viejito despelucado tipo Einstein o algo por el estilo. Esa es como la imagen que tenemos. Y lo del filósofo es muy similar, ¿no? O sea, tenemos esta imagen como de el hombre blanco, mayor, barbudo, tipo Marx o algo así, que se ensimismado, ¿no? Que está como inmerso en sus pensamientos todo el tiempo. Y yo creo que si miramos, y en esto la aproximación de la epistemología social es muy interesante porque yo creo que si nosotros miramos la historia de la filosofía, o sea, empezando desde la Grecia antigua hasta hoy, la filosofía ha sido como la ciencia una actividad profundamente social. O sea, es en esas interacciones en las que se crea nuevo conocimiento y nuevas propuestas y nuevas teorías. Y eso está súper conectado con lo que acaba de decir Alison, de cómo estamos descubriendo que todos estos filósofos, incluyendo a todos estos filósofos modernos que parecían en un principio hipermisóginos, eh, tenían unas redes de correspondencia con una cantidad de personas, incluyendo a varias mujeres, y que varias mujeres fueron vehículos pues de estas interacciones y de difusión de este conocimiento y de creación de este conocimiento, y que por lo tanto cada vez más, o sea, que se hace más difícil negar ese carácter intrínsecamente social de esos procesos de construcción de pensamiento filosófico. Y pues hoy en día sí que es innegable, si lo es en la historia de la filosofía, hoy en día es innegable, o sea, hoy en día el filósofo, o sea, o por lo menos en la profesión de la filosofía, pues se espera que uno tenga interacción constante con estudiantes, formando estudiantes como investigadores, estudiantes de doctorado como investigadores, yendo a congresos a presentar las propuestas que uno tiene, dependiendo de la investigación que esté haciendo. El mismo sistema de publicaciones a través de la revisión de pares implica un intercambio de ideas con otros pares académicos. O sea, a mí me parece que sí, que esta representación como individualista que tenemos del filósofo prototipo es claramente errada hoy en día. Yo solo quiero agregar que ojalá uno pudiera quedarse en la casa y escribir y pensar y ya, ¿no? Es decir, el conocimiento no se construye de ese modo, ni en filosofía ni en ninguna disciplina. Eh, y cuando digo que ojalá, lo que estoy diciendo es que también idealizamos lo otro, también tendemos a idealizar eh, como la perspectiva del conocimiento que se hace en comunidad. Las comunidades académicas son supremamente competitivas, están atravesadas por muchos vicios también, y uno de esos es precisamente el patriarcado. Hay una gran cantidad de hábitos en las comunidades científicas, académicas, en todas las disciplinas, que son unos hábitos no cooperativos, que son unos hábitos fundados en el deseo de reconocimiento y en muchas veces en la Navidad, en la vanidad. Y pues la filosofía no está exenta de ello. Es el precio que se paga por construir conocimiento, supongo, ¿no? Pero sí, evidentemente el ideal de Descartes en su casa a las afueras, eh, y con una estufa caliente y pensando, no existe ni siquiera para él mismo, porque pues gran parte, cuando uno mira las obras completas de Descartes, uno se da cuenta de que la colección de obras completas tiene como 13 tomos y solamente 4 tomos son de tratados que él escribió, todo lo demás es correspondencia. Entonces, en realidad, tampoco en su época eso ocurría, ¿no? Se trata más de un mito, se trata como sí, de un mito y tal vez también de un deseo que tenemos todos los filósofos en el fondo.
pero que nunca logramos realizar del todo. Listo, entonces vamos a... Ay, perdón, Andrés. ¿Tú? Pues iba a preguntar si Alison quería añadir algo o abrimos. No, nada, Alison. Listo. Entonces, vamos a pasar a las preguntas del público. Sofi, si quieres. Bueno, me parece más interesante que, pues, que el público las haga, ¿no? O sea, si quieren acá, pues Nicolás y Carlos, los representantes, ya, pues ellos tienen anotados como las preguntas. Entonces, si quieren, no sé, pues Nico, dinos quién fue la primera persona que hizo una pregunta para que, pues, hable. Hola a todas y a todos. La primera persona que hizo una pregunta fue Linda Vargas. No sé si quieres activar tu micrófono. Mientras tanto, pues les agradezco a ustedes, a Sofía, Andrea, por moderar el espacio y a Catalina, Manuela y Alison por venir a hablarnos. Creo que ha sido bastante interesante escucharlas. Buenas tardes a todos, qué espacios tan gratificantes en lo académico y en lo práctico. La filosofía como madre de todas las demás, pues nos tiene mucho que enseñar. Yo he hecho algunas preguntas por el impulso cognitivo de aprender y quisiera más bien priorizar la que considero más importante y es cuál es la postura que tienen ustedes sobre el lenguaje incluyente, pues desde la filosofía del lenguaje, que tanto puede construir o transformar la realidad. En segundo momento, un poco a quién le atribuimos la responsabilidad de esta exclusión, si es una situación estructural o si es, por supuesto, más como una tendencia que tenemos las chicas a veces de no diversificar tanto nuestros intereses. Un poco por ahí, muchas gracias. Pues yo no sé mucho de filosofía del lenguaje, tal vez Tomás nos pueda ayudar un poco al respecto. Te puedo responder más bien sobre si se trata de un problema estructural, el de la filosofía, el de que la filosofía haya sido hasta el momento predominantemente masculina o no. Yo creo que, por supuesto, que se trata de un problema estructural en la medida en que las condiciones eh, educativas para las mujeres durante siglos fueron muy precarias y en muchos lugares siguen siéndolo. Y bueno, en la medida en que las mujeres no han tenido acceso a educación en muchos lugares y por mucho tiempo, pues eso hacía imposible que participaran activamente en disciplinas como la filosofía. Y en ese sentido, pues se trata, por supuesto, de un problema estructural. Pero yo no creo que se trate de ningún modo de que las mujeres no tenemos intereses suficientemente diversos. No creo que sea el caso, creo que al contrario, estas revisiones del canon filosófico de Occidente muestran que ha habido muchas mujeres dedicadas a la filosofía durante mucho tiempo. La filosofía igual tampoco ha sido nunca una disciplina de masas, pero hubo muchas mujeres haciendo filosofía, de modo que no creo que se trate de que tenemos como, sí, intereses no tan diversos. Eso es lo que querría decir. Yo estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo, y no sé si Manuela se acuerda, yo pienso que Sally Haslinger tiene esa propuesta que en realidad parte de esa dinámica empieza cuando las mujeres son niñas y que tenemos imágenes y estereotipos de qué es un médico o una médica o qué es un abogado, una abogada y qué es un filósofo. Y que esas imágenes
siempre son de hombres. Entonces, no es que mujeres no tienen intereses ni niñas, solo que no ven cómo caben ahí, que no saben cómo pueden ponerse dentro de ese debate que es entre hombres. Entonces, yo pienso que hay muchas niñas, mujeres interesadas, pero piensan que no están bienvenidas en ese espacio, si es parte de la razón que nosotros hacemos eventos así, para, para que vean que sí hay mujeres ahí, siempre han estado, etcétera, para cambiar esa imagen que subconscientemente yo pienso que entra y limita las posibilidades. Pero también yo pienso que eso es lo que tiene que ver con la lengua. Y no, yo creo mucho, antes no, yo era muy escéptica, pero también no era tan feminista en esos momentos, pero yo pensé que era, que bueno, ¿qué importa si dicen she, he o ellos, ellas, ellas, ella, todo eso yo pensé no, pero con tiempo viendo estudiantes, viendo mí misma, yo he visto que cambios para el lenguaje inclusivo han cambiado muchas ideas y no solo ideas que mujeres pueden, pero por ejemplo, la manera que hablamos de acoso sexual o cosas así, que primero no eran términos por esas cosas, entonces pensaron, bueno, ese no era problemático, porque si fuera problemático tuviéramos un tema, un término, ya tenemos un término y ya sabemos, ¿verdad? Entonces yo pienso o decir que él violó a la mujer y no ella fue violada, ¿verdad? Esas cosas cambian de perspectiva, cambian conocimiento y conciencia de diferentes temas que yo pienso que con tiempo um, cambian mucho. Entonces yo más y más y más creo, no solo en el lenguaje incluyente y su poder transformativo, sino en sino de la conexión inherente entre la justicia y el lenguaje y la manera que hablamos y que están tan conectadas esas cosas que es muy importante para feministas y para todos de poner más atención a esas, no solo para, yo pienso que es muy, bueno, es backlash y fin, ¿verdad? Diciendo, bueno, es solo una palabra o qué importa, es políticamente correcta. Pero en realidad yo pienso que solo provocan esas reacciones porque saben el poder del lenguaje. Y entonces yo pienso que todo está conectado, que niñas no piensan que pueden ser filósofas porque no hablamos de filósofos y después no cambiamos el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que todo ahí está conectado para formar varias estructuras, para impedir la imagen de niñas y mujeres de hacer filosofía. No sé cómo ese contesta la pregunta, Linda, pero... Pues con respecto a la primera pregunta, sí, yo creo que es que, digamos, la pregunta es si es un problema de la estructura o es un problema de los intereses. Y a mí me cuesta diferenciar esas dos cosas por lo siguiente. Yo no sé, es muy común en los argumentos de por qué las mujeres no estudian filosofía o por qué no estudian ciencias, ciencias como matemática, física, ingenierías. eh, es muy común el argumento de es que no les interesa. Las mujeres tienen otros intereses y por eso es que no llegan. Porque aquí, porque ya no discriminamos. Aquí todo el mundo tiene igual oportunidad para ingresar a las carreras. Aquí nadie le está diciendo a las mujeres, no, usted por ser mujer no puede estudiar ingeniería o usted por ser mujer no puede estudiar filosofía. ¿Por qué continúa la brecha de género? Por los intereses, porque las mujeres están interesadas en otras cosas. ¿En qué están interesadas? Pues en cosas más emocionales, más conexión social, entonces más quizá disciplinas más relacionadas con el cuidado, entonces les interesa más estudiar enfermería, psicología, educación, ese tipo de carreras, y no carreras relacionadas con el pensamiento abstracto matemático, como lo son la filosofía, la física, la matemática, etc.
Yo creo que ese argumento es medio falaz por lo siguiente. Yo creo que los intereses de los seres humanos no son independientes de los contextos en donde hemos crecido. Entonces, si crecimos en contextos donde hay roles de género muy definidos, que desde que somos bebés, o sea, ¿qué es lo primero que uno le pregunta a una mujer embarazada? ¿Es niño o niña? Fue para ver, y entonces al shower uno lleva el vestido azul, el vestido rosado o el saco azul, porque si es niña no se puede poner algo azul y si es niño no se puede poner algo rosado, Dios no lo permite. Entonces, cuando crecemos en culturas que tienen esos roles de género tan marcados y cuando desde pequeñas se les asocia a las mujeres con cierto tipo de prácticas sociales, como aquellas que están relacionadas con el cuidado de los niños, con el cuidado del hogar, con el cuidado en general, y en la parte profesional con carreras que están asociadas también a este tipo de cosas. Y en cambio a los niños, pues todo lo contrario. Entonces, pues a la hora de escoger la carrera, pues ahí decir que uno está tomando una decisión completamente independiente de esa crianza, pues me parece que es una ficción. Yo creo que pues esas decisiones pasan por esos roles de género que permean nuestra sociedad. Entonces, pues parte del problema de por qué tenemos tan pocas mujeres en filosofía es que, pues, lo que estaba diciendo Alison, que no conectamos explícitamente la filosofía con las mujeres. Y entonces, pues ahí se pierden o asociamos el pensamiento abstracto y crítico y racional con el pensamiento masculino y entonces se deja por fuera a las mujeres. La falta, esto ya tenemos estudios sobre eso, la falta de identificación de las estudiantes con modelos a seguir en la filosofía es uno de los motivos por los cuales deciden no estudiar filosofía o se retiran de la carrera una vez empiezan. Entonces, sí, eso es lo que tenía que decir sobre esa pregunta. Sobre la pregunta del lenguaje, esa pregunta del lenguaje a mí me parece súper importante porque es que el lenguaje, o sea, nosotros comprendemos el mundo a través del lenguaje, es a partir del nombrar las cosas que logramos entenderlas y de crear categorías para entender esas cosas. Entonces, pues sí, ser filósofa del lenguaje tampoco, entonces aquí también debo decir que pues no es mi área de experticia, pero a mí me parece que el lenguaje incluyente es súper importante. Y yo también era como Alison, que al comienzo como que no le paraba tantas bolas y tenía como una mente como más de, no, hay que seguir a la Real Academia de la Lengua Española y hay que hacer las cosas como dice. Pero ahora me parece súper importante porque me di cuenta de lo siguiente, me di cuenta de que cuando yo intento usar un lenguaje incluyente me cuesta mucho trabajo. Eso quiere decir para mí que está completamente automatizada, o sea, tengo completamente automatizado el pensamiento binario, dicotómico en mi cabeza en relación a los géneros y que cuando voy a hablar en términos incluyentes neutros, tengo que pensarlo, o sea, no lo puedo hacer intuitivamente, tengo que pensarlo. Entonces, eso me dice que mi manera de pensar, mi estructura mental sobre cómo interpreto el mundo ya está marcada por esos códigos binarios. Entonces, yo creo que ese lenguaje incluyente va a ser clave, como estaba diciendo Alison, para romper esas maneras de pensar. Sí, pero como repito, esa es mi opinión personal, no experta, desde mi experiencia, además, muy personal. Bueno, muchas gracias. Ahorita Juanita Rodríguez acaba de hacer una pregunta que me parece pertinente, como teniendo en cuenta las dos que hizo Linda Vargas, y yo creo que después podemos atender a la de Florenice Celi. Eh, Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Juanita Rodríguez y digamos que soy una estudiante y en este momento me he interesado mucho por las diferentes ramas del feminismo. Especialmente he estado leyendo del feminismo marxista y el feminismo radical, pero me queda una duda que no he podido responder aún y quisiera saber la opinión pues, de las profes en esto. Eh,
acerca de la abolición de género. Eso, primero, si están de acuerdo dentro de esa rama del feminismo radical con abolir el género. Y segundo, si o cómo sería el choque de esta abolición con las identidades de género, refiriéndome a personas trans, a personas de géneros no binarios, de todos los que hay. Y, y si realmente estos se verían afectados, o sí, o sea, esa es mi pregunta. ¿Cómo chocan estas dos cosas dentro del feminismo? Acá tenemos a una experta para responderte que es Alison. Yo iba a dejar para no prejuiciar la conversación. Pero no estoy de acuerdo. Esa es la respuesta. Esa idea, ese objetivo de abolición de género, pienso que es un gran error. Por muchas razones. Primero, el género no es el problema. La opresión es el problema. Entonces, para mí decir que quitamos la opresión solo por decir que ya género no existe, pienso que no están entendiendo la opresión. Segundo, esa posición no se da cuenta que el problema es la manera que conceptualizamos el género en una manera binaria. No es género, es decir, que hay muchos géneros y esos nos alimentan la identidad. Yo soy quien soy justamente porque yo me identifico con un género en una manera que yo lo imagino. Y yo no sería yo sin esa parte de mí. Y yo no creo que la manera de seguir adelante es desconectarnos de nuestras comunidades y nuestras afiliaciones, etc. La manera es cuestionar las maneras problemáticas como binarios. Es decir, el problema es que el género está imaginado como algo binario cuando no lo es. Y la gente quien conozco que se identifican como trans, se identifican como trans. Yo pienso que este es algo muy importante, es parte de quién son. Y yo pienso que es muy raro que queremos, cuando los hombres están identificados con el género, ya el género está bien, pero cuando los demás están identificando con género ya es problemático. No, el problema es la opresión, la opresión, la opresión. Pero yo quiero corregir si puedo, si pudiera ser tan atrevida. Las feministas radicales no son quienes están proponiendo la abolición de género. Están algunas proponen, pero muchas no. Muchas dicen, no, exactamente no es eso, es que quieren otras estructuras para todo, no solo como, entonces decir como quitamos género pero no quitamos cualquier otra estructura, no es entender el feminismo radical. El feminismo radical quiere destruir todo y empezar de nuevo. Entonces un poco son las feministas postestructuralistas que si estás en esa bibliografía vas a llegar a ellas después de las marxistas, me imagino, en sus estudios. Y son ellas quieren quitar el género, porque también quieren quitar todo, desconstruir todo de categorías de lenguaje también. Entonces es eso. Pero yo pienso que no hay nada mal en reconocer que la identidad tiene que ver con género. El problema es la opresión y no debemos echar culpa a género cuando no es culpa de género. Yo quisiera agregar algo porque yo entiendo un poco, sin conocer como todos los detalles de esta literatura de la filosofía feminista radical, que yo sé que Alison conoce mucho mejor que yo, pero yo entiendo un poco como esta motivación de querer como abolir categorías que históricamente han sido dañinas. Y pensemos como en paralelo con la categoría de razas para describir a grupos humanos. Y entonces, bueno, sabemos hoy en día que no existen ningunos determinantes biológicos para desagregar a los seres humanos en grupos raciales y que por lo tanto la raza es una construcción social y ya. Entonces, ¿por qué no, si nos ha causado tanto daño, por qué no más bien la acabamos con ella?
¿no? Y entonces pensemos en un futuro utópico en donde no haya razas y no veamos el color de las pieles de las personas y no las agrupemos de acuerdo con eso en ciertos estereotipos. Y yo, entonces, o sea, pasado al género, yo puedo entender un poco como la motivación de hacer eso, como de decir, pensemos en un futuro en donde eso no sea un issue para, para, para tener identidad como ser humano, ¿cierto? Ni el género, ni la raza, ni nada. A esa aproximación, aunque entienda de pronto esa motivación, a esa aproximación yo quisiera responder como desde un punto de vista más pragmatista, porque el problema con estas concepciones, no solo del género y la raza, sino en la filosofía en general, que plantean estos fines últimos, que son supremamente teleológicas en ese sentido, pues terminan, creo yo, pero esta es mi opinión como filósofa y ya como, pues se puede discutir, obviamente, terminan desconociendo o invisibilizando o siendo indiferentes a los problemas actuales, reales de las sociedades hoy. Y entonces, así eso sea deseable o no, o sea, digamos, eso es discutible, pero así eso sea deseable o no, el problema real que tenemos hoy en día con relación al género es la discriminación, es la presión, son las brechas que continúan en nuestra sociedad, que tenemos que entender por qué. Ese es el problema de justicia social que tenemos hoy real que solucionar. Entonces, bueno, alguien argumentará, bueno, pero es que teniendo una meta es más fácil llegar a ella, bueno, no lo sé, pero yo creo que desde una aproximación pragmatista yo abogaría por entender, o sea, de una manera muy empírica además, entender por qué tenemos este problema hoy y cómo podemos solucionarlo hoy, en su complejidad, obviamente, sin tener que simplificarlo. Entonces, sí, yo creo que pues es una discusión interesante si el fin del género, la abolición del género, puede ser una meta ideal o no, o el mismo caso con la raza, pero a mí me parece que nuestros esfuerzos deberían estar en otro lugar. Listo, muchas gracias, Catalina. ¿Quieres decir algo o seguimos con la pregunta de Flor Emilce? Listo. Entonces, Flor Emilce, no sé si quieras prender tu micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Hola, hola Manuela, Catalina, mucho gusto a la profe Allison. Mucho Yo creo gusto. que ustedes sospechaban que yo iba a caer por acá, seguro. Soy profesora Nos de alegra filosofía. mucho ver. Igualmente, además me encanta este espacio Sí, con sí. ustedes tres y con las estudiantes ahí que además tienen ese nombre tan maravilloso de las furias. Eso me parece un nombre demasiado poderoso. Eso, esa organización estudiantil de las mujeres estudiantes filósofas es algo que a mí me mantiene pues con vida, como tratando todavía de discutir esos temas. Entonces, pues mi pregunta tiene que ver con, como digo al final, pues puede ser inspirador, o de hecho lo está haciendo. Pareciera que aquí el departamento están más avanzados que en muchos otros departamentos y otras comunidades filosóficas tratando estos temas. Pero sí me interesa un poco saber cuál es el tipo de apoyo institucional del departamento, de la facultad, de la universidad, y cuáles han sido un poco, hasta donde nos las puedan comentar, las dificultades que han tenido que afrontar pues para darse esta batalla para incluir estos temas. Eso de un lado. Em, con el propósito, como digo, de tratar de mirar cómo nos inspiramos o cómo nos motivamos para seguir este tipo de causas en otros entornos académicos. Yo quiero aclarar que sí fui profesora docente ocasional del Departamento de Filosofía de la Nacional durante 3 años, pero hasta el año pasado. Entonces no lo pregunto particularmente por allá, aunque por supuesto allá hay mucho trabajo que hacer todavía, pero estoy ahorita en 2 universidades y en cualquier caso, pues como ya lo han mencionado mucho acá, el tema es estructural y entonces sí hay que llenarnos como de experiencias de otras comunidades para poder seguir con la causa.
Lo que quería comentar finalmente es que, claro, de un lado hay organizaciones, en la nacional, por ejemplo, pues estos comités de género son totalmente espontáneos, y también hay medidas institucionales, que es por las que estoy preguntando, pero yo siempre veo un nivel intermedio entre esas dos que parecen ser como tan lejanas, y es lo que yo llamo como un nivel de acción colectiva. Y es como estos procesos de reflexión y de toma de conciencia, por ejemplo, de nuestros colegas hombres, para integrarse, para tomar medidas, para interesarse por los temas, para tener una perspectiva abierta, para tener humildad epistémica, bueno, todas estas virtudes epistémicas, que es un tema tan interesante. Entonces, no sé qué tanto, inclusive creo que me interesa más allá de las medidas institucionales, si se siente como ese ambiente de acción colectiva allá, y cómo lo han logrado, si la respuesta es afirmativa. En síntesis es eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Flor. Pues yo creo que en nuestro caso ha habido como unas condiciones como muy importantes para que esto esté pasando. Yo llevo 13 años en el Departamento de Filosofía de los Andes, y yo creo que hace 10 esto no habría podido pasar. Creo que alguien tiene el micrófono puesto, y Cristina, puedes poner mute. Bien, creo que varias cosas han tenido que ocurrir. Primero que todo, que en la planta del departamento, digamos que pues poco a poco hubo contrataciones de mujeres, de modo que en este momento somos, ¿cuántas mujeres? ¿6? ¿5? 5 mujeres en una planta total de, ¿cuántos somos? ¿13? ¿14? Algo así. Tomás diría 12,5. 12,5, ok. Y es un porcentaje alto pues para el promedio de los departamentos de filosofía del país y del mundo. Entonces, creo que eso primero que todo, eso yo creo que ha sido pues muy importante, que pues en la medida en que hay varias profesoras que puedan agruparse y discutir estas cuestiones y enseñar estas cuestiones, alimentarse del conocimiento que unas tienen las otras, etcétera, esto es importante. Yo, por ejemplo, pues para mí el feminismo es una cosa muy nueva, y estoy aprendiendo de mis colegas, de Alison, de Manuela, porque yo desconocía estas temáticas hasta hace poco. Entonces, eso es una cosa fundamental. Pero la otra cosa fundamental son las estudiantes. Yo creo que sí, el Comité de Género, las Furias, bravo, ellas han jalonado de un modo increíble estas conversaciones en el departamento y en la facultad. Que sí hemos tenido dificultades, pero claro, es decir, resistencias hay siempre, siempre hay muchas resistencias, pero yo creo que el hecho de que tengamos un comité de estudiantes que están permanentemente empujando la agenda, ¿no? Y mostrando, tenemos unas demandas claras, vemos estos problemas claramente, eso hace que, pues, que toda esa resistencia pues se quede atrás, o no nos afecte en demasía. Y eso también y también tengo que hacer un reconocimiento como a la facultad y al departamento. Hay voluntad institucional también, creo que en gran medida ganada por las estudiantes, pero pues yo sé que en otras universidades esa voluntad institucional no existe, entonces también hay que hacer un reconocimiento a ello. Pero no sé, tal vez las estudiantes te puedan decir un poco más, ¿no? Sí, me parecería buenísimo que las estudiantes también contestaran. Pero yo quisiera decir, bueno, saludar a Flor, que me parece muy chévere que esté en este espacio. Y yo quisiera decir que a mí me parece que
el apoyo institucional, sí, obviamente ha habido resistencia, pero el apoyo institucional, sobre todo de la decanatura y en el departamento, ha sido clave. Y yo creo que, pero yo creo que es como, o sea, no es una coincidencia. Yo creo que históricamente ya estamos en un momento en donde podemos tener esto, ¿no? Y como abrir estos espacios y abrir cursos de filosofía feminista y que haya un comité de género en el departamento y que haya colectivas eh, eh, preocupadas por los temas de género en la facultad. Esto, pues, creo que ha sido como un proceso de años también que quizá pues, he empezado a converger en este momento de diferentes maneras. Pero yo debería decir que la facultad es particular, o sea, yo creo que no es en la universidad en general, no sé si está viviendo este momento. Yo he escuchado también como preocupación de estudiantes de otras facultades que quizá, pues, en donde los temas de género y feminismo son menos parte del contenido de lo que se estudia en las disciplinas de esa facultad, como la facultad de ciencias, la facultad de ingeniería, que quizás son más distantes a estos temas por las cosas que trabajan, en donde no vemos el mismo impulso que tenemos en este momento en la facultad de ciencias sociales en la universidad. Entonces, sí, yo creo que pues, o sea, todavía hay mil cosas por hacer y hay otra cosa que quisiera decir, es que esto es un cambio cultural muy importante y yo creo que muy difícil y empieza por nosotras mismas, ¿no? O sea, yo a veces me veo a mí misma como haciendo cosas que no debería, o cayendo como en esos, juzgando por estereotipos y cayendo como en esos problemas de esas metodologías más tradicionales en la filosofía y reflexionando después a posteriori de lo que hice y como diciendo, no, pero no puede ser así porque lo hago. Em, es dificilísimo cambiar ese tipo como de prácticas ya institucionalizadas, pero además como embebidas en lo que somos, ¿no? En cómo crecimos y cómo nos educaron. Entonces, sí, yo creo que estos son procesos de muy largo aliento y pues hay que apostarle a ser pacientes y a ser, yo creo que, sobre todo pacientes con nosotras mismas, porque yo creo que esto va a tomar muchos años en ver como resultados claros. Muchas gracias, Manuela. Creo que nos habían pedido a las estudiantes que habláramos, o no sé si quieran, pues, como añadir más ustedes antes, ¿no? Alison, Catalina, ¿no? Bueno, hay una cosa y es que se me cayó el internet 2 segundos, entonces que como confirmar que la pregunta que vaya a responder sí sea la pregunta que es, y es, pues, que si nos preguntaron que cómo se nos dieron esos espacios, cómo se dieron esos espacios colaborativos y si, pues, hubo resistencia frente a ellos. ¿Esa es la pregunta? Listo, perfecto. Sí. Entonces, bueno, pues respecto a cómo se dieron, voy a dar mi interpretación, que pues no creo que valga para todas las furias, pero como yo creo que sucedió, pues tuvo que ver mucho con la llegada de cursos de feminismo a la facultad. Hubo una primera reunión em, pues antes de que se consolidara el comité, que fue hace un año. Fue más o menos alrededor de esta época, y bueno, y digamos, la reunión se dio porque en una clase de Allison, porque creo que pues Allison llevaba, no me acuerdo cuánto tiempo llevaba en la universidad, pero creo que no era tanto. Y bueno, en una clase de Allison empezaron a hablar como de estas experiencias que sentían las alumnas dentro del aula y, digamos, en su relación con otros compañeros, y pues empezaron a haber ciertas repeticiones. Vieron que, pues, digamos, como que habían experiencias repetidas y que no, lo que sentían no era algo aislado. Y creo que a esto hay que sumarle, digamos, que empezamos a tener como un vocabulario feminista, como una forma de
darle nombre a esas experiencias que estábamos sintiendo a partir, obvio, de las clases de Allison y a partir de un movimiento mucho más amplio que se está gestando en la universidad de círculos feministas y colectivas. Entonces creo que, bueno, eso sucedió, tuvimos una reunión más o menos en octubre, noviembre, pero de esa reunión pues pasó mucho tiempo hasta que se consolidó el comité, porque pues pasó la reunión y pues todas hablamos de estas experiencias que teníamos en común, pero luego no fue tan fácil crear el comité. Y luego, bueno, lo reactivamos hacia enero de este año, cuando apenas entramos a clases. Unas compañeras empezaron a promover pues una reunión entre todas las estudiantes de filosofía. Y bueno, pues nos reunimos y pues reiteramos como que teníamos unas experiencias compartidas y vimos la necesidad de violentas, por si acaso, como, o sea, experiencias como de discriminación dentro del aula, que probablemente no siempre son tan evidentes, pero que están ahí. Y bueno, vimos que teníamos estas experiencias repetidas, vimos la necesidad de crear un comité para reformar estas dinámicas que se dan pues dentro de las clases y en el ambiente de relación con los colegas. Y bueno, pues vimos la necesidad, creamos el comité, fue, digamos, todo un proceso, ¿no? No solo, pues, digamos, como de hablar entre nosotras y como ponernos un poco de acuerdo en cómo hacia dónde estamos yendo, sino también, pues, estuvo el proceso como de que nos diéramos a conocer en el departamento, no solo pues entre los profesores, sino también que más estudiantes se quisieran unir al tema, porque pues si solamente somos tres, pues no sirve de nada. Entonces, bueno, empezaron a llegar más estudiantes y pues el departamento, pues digamos, nos hemos mantenido en comunicación con el departamento desde hace un tiempo, entonces pues lo que hemos venido haciendo es pues con el comité que ya mencionaron las profesoras, pues nosotras redactamos propuestas como sí, propuestas como para campañas para cambiar estas dinámicas patriarcales dentro del departamento y pues las vamos discutiendo con los profesores y pues finalmente el departamento, digamos, quien escoge como pues qué propuestas se toman y qué propuestas no se toman. Pero bueno, esto no es lo único que hacemos, sino también como comité, pues digamos, tenemos otros espacios en los que reflexionamos como sobre nuestra experiencia como mujeres dentro de la filosofía y como mujeres que tienen una apuesta política feminista. Entonces, pues digamos, eso ha pasado por escribir textos que pues abrimos recientemente nuestro Instagram, nos pueden seguir, ahorita les pasamos por el chat el usuario, y empezamos a publicar como todas estas reflexiones, porque realmente pues ha sido, o sea, el comité lo que ha sido es un espacio, digamos, de comprensión de la realidad y de cambio de esta, de buscar, o sea, de buscar a partir de cierta comprensión de la realidad, cambiar lo que vivimos y pues no siempre hemos estado de acuerdo en todo, pero pues ha habido muchos debates entre nosotras, pero hemos intentado, digamos, mantener esta esencia de que realmente el esfuerzo el comité es un esfuerzo de comprensión de nuestras experiencias y ya, perdón, me extendí un poco, le voy a dar la palabra a Andrea. No, pues yo voy a decir algo breve. Pues yo creo que más de que estos espacios se hayan dado, pues nosotras los creamos, como que los exigimos. Al principio no éramos tantas o no eran tantas, no considero que fui una de las personas del principio, entonces no me voy a echar esas flores. Y nos encontramos con experiencias de las profesoras tremendamente similares de cosas que habían pasado cuando ellas eran estudiantes y que seguían pasando. Entonces, el apoyo de las profesoras fue un impulso muy grande y también como el conocer que había un comité de género que se estaba reactivando de los profesores adentro de la facultad, también nos dio un impulso muy grande para crear como de manera colaborativa con el comité que ellos tenían para hacer un cambio institucional. Yo creo que el comité nos ha enseñado mucho
y más que todo nos ha enseñado y nos sigue enseñando como a golpes a aprender la existencia de distintas experiencias y distintos feminismos, porque creo que todas nos recogemos en que hay opresión, pero todas lo vivimos de maneras muy distintas y con interpretaciones muy distintas. Entonces, el comité es un diario hacer de filosofía, discutiendo entre nosotras sentimentalmente. Nosotras intentamos poder hablar con sentimientos, poder llorar si es necesario, decir, me están violentando aquí, esto está pasando. Intentamos y nos hemos chocado con muchas paredes y es un crecer que todo el tiempo está sucediendo porque realmente somos muy distintas. En el mismo comité hay personas con muchísimos intereses. Hemos intentado articularnos en las cosas que nos unen, que son muchas también, pero también tenemos muchas formas de hacer filosofía y muchas formas de hacer feminismo adentro del comité. Entonces, no solo se ha creado resistencia en tanto a la manera en que nuestras propuestas han sido recibidas, hay veces como muy ambiciosas o como también han habido profesoras que nos han apoyado y han dicho sean más ambiciosas y eso pues lo reconocemos mucho y lo agradecemos mucho. También la resistencia creo que se ha encontrado en aprender a hacer feminismo desde el respeto y desde la conexión humana con las otras y las otras perspectivas que hay, las otras historias. Empezar a entender que la opresión es, es muy jerárquica, como que existe opresión mujer negra mujer pobre, y empezar a hablar de todos estos temas dentro del comité. Yo creo pues que eso es lo que yo tenía que decir, pero más que todo era como recalcar que no es que se hayan dado estos espacios, sino que no los hemos tomado y con apoyo de los profesores, pero ha sido a gritos y a peleas y ahí vamos. Y pues, sí, gracias por la pregunta. Seguimos con las preguntas del público, Nicolás. Sí, claro. Tal vez antes de darle la palabra a Luis, que es quien tiene la otra pregunta que han dejado en el chat, también me gustaría decir como que al menos en mi experiencia como hombre en relación a toda esta transformación que se ha venido dando en los últimos 2 años en el departamento, creo que también es importante rescatar la labor de profesoras como Alison o como Laura Quintana que no están acá, quienes en sus clases, y pues las menciono a ellas porque son con quienes he tenido clase, no, tampoco quiero sacar a ninguna de las otras 3 profesoras de ahí, pero en sus clases también tienen una voluntad muy de construir una sensibilidad hacia esas formas de injusticia que muchas veces uno ha naturalizado un montón. Entonces también agradecer mucho esa voluntad y ese esfuerzo que han hecho también por hacerlo uno más explícito en su comprensión de cómo muchas veces ha sido injusto epistemológicamente o estructuralmente con otras personas. Ahora sí, Luis. Buenas tardes. Noches ya. ¿Me oyen? Buenas noches. Sí, me parece muy interesante este conversatorio. Estoy muy de acuerdo con la profe Catalina en algo que dijo al inicio acerca de que, pues, del hecho de que haya habido muchísima, bueno, 100% discriminación o muchísima discriminación en la filosofía a la hora o de la historia de la filosofía a la hora de incluir a las mujeres. También no es menos cierto que sí las ha habido, me parece, o que sí se ha hecho esa digamos, esa labor. Y pues estoy muy de acuerdo con que no ha habido esa presencia debido a la discriminación. Y eso me hace pensar a mí que eso mismo sucede en Martín, perdón, eso mismo sucede con, digamos, otro tipo de discriminaciones dentro de la filosofía. Un profe de la universidad, lo recuerdo mucho, o la profe Catalina me lo hizo recordar una ocasión que él decía,
la filosofía, decir la filosofía burguesa es redundante, porque la filosofía ha sido burguesa, ¿cierto? Bueno, es una posición muy radical, no sé, puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación, pero me hiciste recordar a ese profe porque yo estoy, digamos, convencido de que, digamos, la filosofía ha tenido que ver con, antes de leer la pregunta que había escrito en el chat, tiene que ver mucho con una condición en la que se ha creado una imagen de un hombre blanco, como dijeron, no me acuerdo quién al principio, un hombre blanco en su sala, como Kant, ¿cierto? O hombres como Hegel, que pues no reconocían, por ejemplo, ni siquiera al hombre de América como un ser humano. Sí, eso ha sido histórico y es muy importante reconocerlo. Y también yo creo que esa razón nos permite también cuestionarnos, bueno, se habla de la escuela de Frankfurt, se ha hablado de, aunque es marxista, posmarxista, lo que sea, bueno, la filosofía francesa, alemana, pero pues nosotros hablamos del filósofo de Suacha, ¿cierto? De Bosa, de Ciudad Bolívar. Entonces eso pues también significa que la discriminación es doble, triple, cuádruple, dependiendo, digamos, los contextos, incluso hoy en día, ¿no? Porque pues nosotros podemos hablar de ciudades, de universidades, de unos contextos donde va a ser reconocido el quehacer filosófico, ¿no? Pero de ninguna manera se ha logrado que la mujer salga de esa discriminación, así como el pobre o el negro, ¿no? Entonces, si una mujer es pobre y es negra, entonces hay triple discriminación. Vive en Ciudad Bolívar, es negra y es mujer, ¿sí? Entonces, obviamente eso, a pesar de que el patriarcado cambia de pieles o se actualiza o da como la apariencia de que ya se ha superado cuando en realidad no es así, pues sí me parece como válida el diálogo que proponen y pues bueno, muchas gracias por invitarnos y, y muy útil. Entonces, pues no siendo más, pues planteo la pregunta que había escrito y era precisamente relacionada con eso. ¿De dónde sale que en el canon filosófico, que es una realidad, la mujer quede excluida? Es decir, ¿qué hace que dentro del canon, ¿sí? Que el canon no simplemente es el mismo que hacer, es simplemente pues el canon, que es el que legitima qué pasa y qué no, pero pues hay cosas que, digamos, se escriben y nunca fueron reconocidas. Me gusta mucho, no sé, digamos, qué tan pertinente sea esta cita, pero me gusta mucho un novelista chileno que se llama Roberto Bolaño, un personaje de una novela que escribe poemas o una mujer en la universidad, esta universidad del paro donde mataron personas en México, la EAN, donde se me olvidó el nombre de la universidad, una universidad en México, donde matan personas y una mujer se esconde en el baño y escribe poemas en un papel higiénico y luego lo bota al inodoro y suelta a la cisterna. Es decir, ese poema nunca pasó a ningún, no, obviamente el canon no va a detectar ese tipo de, de, de pensamiento al margen, ¿no? Del filósofo, del burgués, del, bueno, todo eso. Entonces, pues, en ese sentido, ¿qué es lo que hace que ese canon funcione así como en ese aparato discriminativo? Es decir, la filosofía siempre se ha hecho en el interior del patriarcado, o sea, esa cuestión ahí es inevitable. Me gustaría mucho escuchar sus posiciones. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Luis. Sí, para responder muy simplemente, creo que en esto pueden ampliar un poco más la información Manuela y Alison. Pues hay un concepto muy importante de la epistemología feminista que se llama injusticia epistémica. Y lo que ha ocurrido con el canon de la filosofía occidental es eso, es una injusticia epistémica, el hecho de que las mujeres que han hecho filosofía a lo largo de la historia no han sido reconocidas como filósofas, no han sido reconocidas como pensadoras originales, no han sido reconocidas de ningún modo como merecedoras de atención y como merecedoras de escucha. Entonces, pues sí, esa es la razón por la cual no hacen parte del canon. El canon
obedece a estructuras patriarcales y eso se refleja en dinámicas de injusticia epistémica muy claras. Ahora, para completar lo que Cata está diciendo, que no hagan parte de canon, no quiere decir que no haya existido pensamiento filosófico por fuera de este canon, ¿no? Ese es parte, justamente parte del proceso y de, digamos, las nuevas contribuciones al enriquecimiento y la diversificación de este canon, es desenterrar esas figuras que no hacían parte de ese canon ni de esa tradición, pero que sí hicieron contribuciones al pensamiento filosófico, en donde se encuentran claramente muchas mujeres, pero también, y yo en esto estoy totalmente de acuerdo con Luis, pues no es solamente una cuestión de género, también hay exclusiones raciales, hay exclusiones eh, por estratificación social, pues es claro que los filósofos históricamente, por lo general, no todos, pero por lo general han sido personas que han tenido pues ciertos privilegios y ciertas como sí, pues privilegios sociales de tal manera que han podido dedicar su vida al pensamiento y no a trabajar y a mantenerse y a buscar qué comer, ¿no? Entonces, pues ahí también vemos otro tipo de discriminaciones que hacen parte de esa filosofía. Entonces, la filosofía no es solamente masculina tradicionalmente, sino que también es blanca, europea, privilegiada, era noble en su mayoría en cierta época en la modernidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, esto además se ha empezado a conceptualizar, ¿no? Hoy en día ya hablamos como de ciertas interseccionalidades que nos permiten ver cómo, como tú decías, la mujer que además es negra, pues sufre de un tipo de discriminación que es distinta a la de ser mujer y a la de ser negro. Esas son categorías que no la incluyen. Y entonces, ¿cómo conceptualizamos esa intersección en la que está esa persona que tiene su propia experiencia de mundo en medio de esas opresiones? Sí, creo que eso quería añadir. Sí, y yo quiero empatizar en una manera más gringa, es decir, súper directa y no poética. Yo pienso que parte tiene que ver con puro colonialismo. Es decir, nosotros leemos quien leemos porque esos son los ganadores del imperialismo y ellos llegaron a las Américas diciendo que ellos son el fuente de cultura, pensamiento, racionalidad, etc. Y, y, y la gente que no estaban de acuerdo lo mataron. Entonces es muy fácil ganar cuando matan a los demás. O lo dicen que, bueno, este es muy ok, ese es premoderno, ese es antiprogresista, esta es la razón que hoy en día no leímos filosofía indígena, por ejemplo, porque primero no sabemos dónde y si tenemos lo llamamos religión o lo llamamos mitología. Y hicimos exactamente, bueno, yo no hice nada. Yo soy beneficio de esos ridiculeces, pero yo no hice eso porque pero hay una gran tradición en la filosofía encima de eso de definir la filosofía súper angosta. ¿Esta es la palabra? ¿Angosta? ¿Narrow? Ok. Porque, y ese todavía existe. Es decir, que toda la filosofía que, por ejemplo, yo hago, mucha gente me dice, usted no es filósofa, usted es socióloga. Entonces, esa es una manera de quitar mujeres de filosofía, ¿verdad? Es solo decir, bueno, lo que ustedes hacen no es filosofía, es como mantener cuadrado. Y han hecho eso desde Sor Juana, ¿verdad? Sor Juana no, Sor Juana era escritora, no filósofa. Y si uno va en la historia de filosofía latinoamericana, la filosofía latinoamericana feminista, muchas veces lo que uno descubre es mujeres ahí filósofas, pero de literatura.
de historia, de sociología, aunque es súper claro que eran filósofas. Entonces, yo pienso que debemos llamar muy claramente, era algo consciente, sosteniendo por años y generaciones de definir filosofía en una manera, imponer que esa es nuestra definición de conocimiento. Ah, qué coincidencia, es solo europeo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos redefiniendo qué es filosofía y un poco ese está reflejado en el título, ¿verdad? Cambiando filosofía para cambiar el mundo. Ese es un lema súper chévere, pero aparte de eso es súper divertido, es súper correcto. Es decir, estamos redefiniendo qué es filosofía y cuando tenemos esas definiciones nuevas, vamos a ver que la filosofía es mucho más amplia que algunas personas nos han enseñado. Entonces, pero Luis, estoy súper de acuerdo contigo que no podemos entender ningún fenómeno incluyendo del género solo viendo por un eje. Tenemos que ver todas las conexiones porque todo es como un red que nos ha llevado acá. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Nos pasamos un poco de tiempo. Sí, pues no sé si quieran responder una última pregunta. Ah, perdón, Andrea me está diciendo que no nos pasamos de tiempo. Perdón, entonces yo tengo el horario. Qué pena. Bueno, Nico, había más preguntas en el chat, porque igual pues nosotras tenemos un par que no hicimos y que podríamos hacer. No que tengamos anotadas. Había alguien Vale. que quería intervenir cuando estaba comentando sobre la abolición de género. Ah, sí, pero bueno, ese tema ya lo pasamos. Bueno, entonces sigamos con un par de preguntas pues, que habíamos dejado ahí, pero que las pusimos en suspenso. Pues mientras seguíamos, bueno, ¿ustedes creen que han tenido que masculinizarse, como adoptar algunos rasgos masculinos en algún momento de su carrera para, digamos, pues poder como subsistir ahí, o sea, como para, pues sí, para mantenerse en esos espacios? Pues sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, yo creo que particularmente en Colombia y en mi generación, estudiar filosofía era entrar en unos ambientes muy masculinos y adoptar hábitos muy masculinos, como por ejemplo hábitos de discusión muy agonista, ¿no? Que eran muy propios de los espacios filosóficos en Colombia y que al parecer siguen siendo, lo cual es, eh, pues, pues hay que empezar a cambiar eso. Pero por supuesto, en mi caso sí, en mi caso yo he adoptado unos hábitos muy masculinos. A propósito de eso, quiero contarles que cuando yo fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, yo hice mi doctorado en una universidad que se llama Emory University, que tiene un departamento de filosofía enfocado en la historia de la filosofía. Y en la cohorte en la que yo entré, entramos 7 mujeres. Y entramos 7 mujeres precisamente porque el departamento ya era muy masculino. La mayoría de los estudiantes de doctorado eran hombres y pues los profesores se dieron cuenta de que no era sano, de que la dinámica de discusión en los seminarios era excesivamente agonista, digamos, sí. Eh, y recuerdo mucho que de todas maneras, aunque entramos varias mujeres en esa cohorte, pues evidentemente en la medida en que la mayoría de nuestros compañeros eran hombres, pues adoptamos también ese tipo de dinámicas de discusión supremamente masculinas. Y recuerdo que una vez yo fui a tomar un curso en literatura comparada
y empezó la discusión del seminario y en algún momento yo empecé a hablar y empecé a hablar como hablaba en filosofía, es decir, criticando duramente lo que estaban diciendo los otros, acabando con sus posturas, diciendo que lo que decían no era preciso, que no usaban bien los conceptos, bueno, una cosa así típica de los filósofos. Y en el descanso vino un hombre, de hecho, que pues estudiaba literatura y me dijo, usted es de filosofía, ¿cierto? Y yo le dije, sí, ¿por qué? Y me dijo, es la típica manera de discutir de los filósofos. Y le dije, ¿y cómo es esa típica manera de discutir de los filósofos? Y me dijo, es una guerra de falos. Me lo dijo así, claramente. Y yo me quedé de una pieza y pensé, Dios mío bendito, ¿qué es esto que estoy haciendo? Creo que esa fue como la primera vez en la vida en la que me di cuenta de que no era normal, de que los ambientes filosóficos no son normales en la academia y que son excesivamente masculinos. Sí, a mí me pasó una parecida a la anécdota de Cata, porque yo, pues como les dije al comienzo, yo hice un doctorado interdisciplinar en historia y filosofía, y aunque yo soy filósofa y estaba asociada al departamento de filosofía en la universidad, pues tenía que haber muchas materias de historia, pero no fue tanto las materias de historia, sino fue la primera vez que fui a una conferencia de historiadores. Y entonces, primera sesión, primera presentación en la conferencia de historiadores, termina la presentación y empiezan las intervenciones del público y todo el mundo empieza su intervención diciendo, muchas gracias por esta intervención, qué tema tan magnífico, súper interesante. Voy a hacerte unos comentarios mínimos para contribuir a tu investigación. Y yo decía, Dios mío, ¿en dónde estoy? Esto es como un universo paralelo. Porque claro, para los que no conocen, las conferencias en filosofía son, bueno, o eran cuando yo estudiaba supremamente agresivas en los intercambios y uno, eso era como ir al paredón, estar ahí presentando, era como uno terminaba y se ponía el escudo, ya había como pensado previamente las 5 objeciones más obvias y cómo atacarlas y había slides por si hacían esas preguntas preparadas al final después del muchas gracias. O sea, todo era como muy, sí, combativo en la filosofía. Y la historia, que uno dice, bueno, pues historia y filosofía, la ciencia, pues deben estar juntas porque son supremamente afines, pues la historia es una disciplina completamente diferente en eso. Y entonces todas las prácticas con las interacciones en las conferencias eran completamente constructivas y la gente era súper amable, como en el tono de voz hombres y mujeres, o sea, no necesariamente era que las mujeres eran amables y los hombres no, hombres y mujeres eran supremamente amables en las intervenciones. Y ahí fue que yo me di cuenta que la filosofía era innecesariamente agresiva y confrontacional y que no debía serlo, o sea, como que no era necesario hacer eso para hacer muy buen trabajo. Entonces, bueno, para compartir ahí otra anécdota también. Ese me da mucha risa. Yo tengo experiencias un poco diferentes, en parte porque yo soy gringa y la cultura gringa es muy así, entonces yo no tenía que cambiar por ser más masculina, porque siempre he sido un tomboy y soy yo, es decir, yo tenía que aprender el opuesto. Pero además yo tuve una experiencia bastante distinta en mi posgrado, porque yo asistí un programa con mucha influencia feminista. Es decir, Marilyn Frye trabajó allí, era mi profesora, y en el momento que yo llegué, Marilyn Frye ya era Marilyn Frye. Entonces tenía mucho poder en el departamento. Ya ella ha
ha luchado muchas de esas luchas con otras feministas que llegaron antes y tuvimos un ambiente completamente distinto a lo típico. Y lo sabíamos cada vez que fuimos a un congreso. Pero eso es lo que me motivó, de hecho, de ser consciente de esas cosas, porque nos enseñaron también de esas cosas y cómo cambiar el portamiento y apoyarnos y no ser competitiva entre nosotros y los profesores y ser colaborativa y siempre intento ser así. Y seguro fracaso todo el tiempo, pero siempre es mi intención ser buena colega y buena profesora colaborativa y no competitiva. Pero también me enseñó la gran importancia del ambiente para esas cosas y por eso yo creo tanto en todas las iniciativas de las furias, de mis colegas, del énfasis de género, de comité de género. Yo creo mucho que esos pueden tener un impacto grande en relativamente tan poco tiempo, porque yo he vivido cómo es estar en un ambiente diferente de lo típico. Listo, muchas gracias a las tres por sus anécdotas, por sus historias. Pues ya en este momento realmente nos pasamos 2 minutos del tiempo que estaba presupuesto, pero teníamos como una pregunta de cierre o como una pregunta pues para que quede en la mente de los estudiantes y que se animen a estudiar filosofía. Queríamos saber, para ustedes, ¿por qué estudiar filosofía es importante? O ¿por qué estudiar filosofía? ¿Y qué herramientas voy a desarrollar yo estudiando filosofía? O bueno, la persona, el persona. ¿Alguna quiere empezar? ¿Manuela? ¿Quieren? Yo me animo, sí. Yo creo que la filosofía da herramientas de pensamiento crítico que son fundamentales para la vida hoy. A mí me parece que estamos viviendo en un momento social muy difícil en muchos sentidos y uno de ellos tiene que ver con esta, no sé si corrupción o esta desintegración de la verdad, que está como muy, que va de la mano de todo el éxito de las redes sociales y del éxito del Internet y la capacidad de tener información de lo que sea a la mano ya, inmediata. Y tenemos tanta información que no sabemos cómo filtrarla y es muy fácil confundirse. Y yo creo que las herramientas que da la filosofía para pensar críticamente son fundamentales para poder navegar en este mundo que tenemos hoy y entender cómo eh, filtrar la información y adjudicar de manera adecuada autoridad racional a las fuentes a las que nos enfrentamos. Yo creo, pues hay muchas otras cualidades del pensamiento filosófico, pero yo creo que esa es una que para el mundo de hoy en particular es muy relevante. Bueno, voy a dar la respuesta clásica de Sócrates, socrática, que es porque una vida sin examen no vale la pena vivirse, ¿no? Eh, ¿qué, qué hacemos los filósofos? Examinar la realidad, examinar las opiniones que aparecen en la esfera pública y examinar también nuestros propios prejuicios, nuestras propias opiniones infundadas. Eh, nuestros sesgos. Y eso yo creo que es una actividad fundamental para cualquier ser humano, pero que afortunadamente los filósofos podemos hacer y aún nos pagan por ello. Entonces,
creo que también es fascinante vivir una vida en la que uno se puede ocupar de la cultura humana, en la que uno se puede ocupar del pensamiento humano, de arañar apenas un poco de esa gran masa de pensamiento humano acumulado que es la filosofía de Occidente o quienes trabajan con Oriente de Oriente. Me parece que es fascinante, es una fuente inagotable de sorpresas, es una fuente inagotable de reflexiones y que tiene una aplicación contemporánea enorme y es muy placentero poder reflexionar de mano de la filosofía, se lo recomiendo mucho. Es fantástico realmente dedicar la vida a esto. Bueno, gracias por la pregunta. Siempre yo contesto esa pregunta en la misma manera, muy aburrida en realidad, que uno puede hacer cualquier cosa con la vida con filosofía. No hay ninguna carrera que no necesita la filosofía. La medicina necesita la filosofía, derecho necesita filosofía, periodismo necesita filosofía. Todo necesita la filosofía para hacerlo bien, pero en realidad yo estoy de acuerdo con lo que Catalina acaba de decir. La vida es más divertida así. Yo pienso que no hablamos de eso suficientemente, que pensamos que somos súper serios todo el tiempo. Y sí es así, pero es divertido pensar y para mí, aunque es como una enfermedad que tengo, tal vez porque yo respeto a Wittgenstein, quien nos dijo que filosofía es una enfermedad, pero de verdad yo tengo una enfermedad que me gusta pensar en las cosas y ponerme enojada y es como una rompecabezas que no sé cómo resolver y que tengo que entender eso y no entiendo. Ese invigora la vida y una nunca va a estar aburrida con una carrera en filosofía. Si de verdad quieren estudiar filosofía, porque cada día hay otro proyecto que uno tiene que pensar o puede pensar y es un gran privilegio, pero además de todo eso, para mí es súper pragmático, aunque mucha gente no piensa en filosofía con pragmático, yo pienso en lo opuesto, que yo no entiendo cómo alguien puede andar en el mundo sin filosofía, porque en cualquier trabajo necesitan pensar, necesitan cuestionar, necesitan saber cómo manejan esa cosa y qué están presumiendo esa persona para ganar la cuenta de publicidad y toda esa cosa. Es súper útil y es súper divertido. Entonces, en realidad no sé por qué más gente no lo hacen, pero ustedes deben. Muchas gracias por sus respuestas a todas. Bueno, pues creo que, André, ¿vamos cerrando o tú qué dices? Pues no sé, acaba de surgir un último comentario. No sé si Jason quiere responder algo o Esa lo que pregunta ya se salió. David Vázquez ya se salió. No sé. no sé si lo queremos. Solo voy a decir que ese no es feminismo radical, es una perversión y no es verdad. Yo creo que vamos cerrando, son las Sí, 7:30 ya. sí, Listo. ya se. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron por sus preguntas, por su atención. Gracias a las profesoras por estar aquí, por compartir la experiencia de ellas, por responder bien a todas las preguntas. A Sofía, a los los que estaban pendientes de los chats, los representantes, muchísimas gracias. A todos los de los estudios. No sé si alguien más quiere decir algo. No, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, realmente por tomar el tiempo para escucharnos y por su interés. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron y pues ojalá se animen y pues toda nuestra información está disponible por si quieren ponerse en contacto con nosotras en la universidad. Lo que dijeron, Perdón, nada más. ¿alguien iba a hablar? Yo iba a decir que también nuestra información está, ahí mandaron el link del Instagram. Tenemos un blog en donde publicamos también un testimonio esta semana sobre, creo que las profesoras no lo han leído, pueden ir a leerlo, es muy interesante, sobre un poco de estas dinámicas que suceden en clase. Entonces los invitamos a ir a verlo, a leerlo, a ver las otras entradas y a estar pendientes de todo lo que vamos a seguir publicando. Y pues ahí está nuestra información también. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que estén bien, buenas noches. Chao.